todos los imperios pueden ser destruidos. La mansión de Playboy de Hugh Hefner fue abandonada y despojada de su esplendor desde la muerte de su célebre anfitrión en septiembre del 2017. Tras 6 años de profundo deterioro, el nuevo dueño se está haciendo cargo de arreglar el desastre. La piscina donde Hefner celebró sus fiestas salvajes ha sido vaciada y la mansión está revestida con andamios. En el acuerdo dice que la mansión de 1.300 metros cuadrados y 29 habitaciones necesitaba restauraciones y reparaciones sustanciales después de un largo periodo de mantenimiento. El nuevo dueño había considerado demoler la propiedad, pero luego de las gestiones con la comunidad decidió renovarla. Más adelante, no te pierdas la exploración de este lugar en Esme TV. The reason I think the mansion was very cult-like, looking back on it, is because we were all kind of gaslit and expected to think of Hef as like this really good guy. And you started to feel like, oh, he's not what they say in the media, he's just a nice man. Another thing that reminds me of a cult is how it was so easy to get isolated from the outside world there. ¿Cuáles son las experiencias que debieron atravesar las mujeres para consagrarse como una destacada conejita de Playboy? ¿Qué escabrosos secretos salieron a la luz luego de que el fundador de tan icónica marca muriera? ¿Cómo fue que la mansión más deseada por todos los hombres quedó totalmente abandonada y destruida durante 6 años? ¿Y cómo fue que los abusos se lograron perpetuar a lo largo de tantas décadas? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe y de muchas otras cosas más. Ahora mismo y desde nuestro teléfono celular podemos acceder a servicios como OnlyFans y encontrar todo tipo de contenido para adultos. Cualquiera puede ser estrella de su propia película XXX y ganar dinero con ello. Incluso no hace falta siquiera ir tan lejos para descubrir cómo volver monetizables los fetiches ajenos. Ya es suficiente para que nuestras arcas virtuales no paren de crecer. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que los estímulos eróticos estaban limitados a espectáculos en vivo de muy dudosa reputación, espectáculos ilegales en la mayoría de los casos que muchas veces no contemplaban el bienestar de quienes participaban en el mismo. El acceso a cierto material que se catalogaba como prohibido era un lujo para muy pocos elegidos, pero algo vino a romper con esos tabús y se sacó de la clandestinidad intereses que la moral había ocultado bajo la alfombra. Este punto de inflexión decisivo a lo que se refiere al entretenimiento sexual estuvo potenciado nada más ni nada menos que por una revista. Así es como un joven de 33 años llamado Hugh Hefner llega a la creación de una revista que se convirtió en todo un símbolo de su época. Una revista que presentaba las novedades de la industria automotriz de alta gama, relatos de escritores de renombre, guías de licores exóticos para exquisitos o entrevistas a actores de carácter. Sin embargo, no fue nada de esto lo que puso a esa revista en el podium de las más compradas por el público masculino, sino las sofisticadas secciones fotográficas que había en su interior, secciones que mostraban a las divas del momento al desnudo, y esto dicho de una manera metafórica. Tal fue el éxito de aquella revista que más temprano que tarde empezó a necesitar de un lugar físico propio, alejado de las oficinas de la redacción, así como Disney precisó de un parque de atracciones y de un castillo real para amplificar sus conceptos. Esta revista estiró sus tentáculos y muchos de sus fundamentos se materializaron en una especie de búnker secreto. Hablamos de una guarida que sería el espejo definitivo de todo un imperio que acabaría como todos los imperios, en una espiral de decadencia y monstruosidades. Una mansión que después de ser el harén más deseado por los hombres, quedó en pleno abandono y olvidada. Así que hoy en Esme TV te presentamos el final y el lado no tan bonito de la mansión Playboy.
El sueño húmedo americano. En 1953, el primer número de Playboy salía al mercado como una respuesta desenfadada al puritanismo y los modelos encorsetados que los Estados Unidos promovían desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Ya quedaban atrás las estampillas inocentes e idílicas plasmando una sociedad proligia, monógama y pudorosa. Y así, tras años de imposiciones, ahora los americanos querían rock and roll, automóviles veloces y chicas alegres con faldas cortas. Por eso, no es de extrañarse que un producto como Playboy se ganara un lugar de privilegio en la cultura popular, primero en Norteamérica y más tarde en casi todo el planeta. La revista creció y se extendió hasta conformar a Playboy Enterprises Inc., que llegó a convertirse en una de las marcas más conocidas a nivel internacional, comparable a verdaderos monstruos como Adidas o Coca-Cola. Pero como es lógico, este imperio de las fantasías tenía un lado oscuro. Y aunque ya había indicios de que algo no olía bien en la mansión Playboy, el real escándalo estalló en 2017 cuando el magnate de las conejitas Hugh Hefner se despidió para siempre de las fiestas y las sábanas de seda. Para muchos, Hefner era algo así como un héroe de una época dorada, una época en la que muchos querían recordar como una especie de inocencia lúdica, pícara y sonriente. Otros pronosticaban que tras la muerte del hombre todo iba a desmoronarse, y lo cierto es que algo de razón tenían. Tanta fue la conversión que este hombre impregnó a su entorno que hubo que esperar que ya no estuviera vivo para que las voces de los que habían mandado a callar empezaran a ganar espacio. Fue entonces cuando se descubrió que esta mansión que se vendía como el lugar de los sueños y el goce, en realidad era una casa de las pesadillas. Pero no nos adelantemos. Breve historia de un niño reprimido. El 9 de abril de 1926 nacería en Chicago quien le daría vida a uno de los conejos más icónicos de la cultura. Y no hablamos del creador de Roger Rabbit, mucho menos del creador de Bugs Bunny. Hablamos de un tal Hugh Hefner, que lejos de dedicarse a los dibujos animados, sería el cerebro detrás de un logo que hoy día sigue despertando las más variadas opiniones. Hefner, que más tarde sería recordado por ostentar un elevadísimo estilo de vida, pasó sus primeros años en una situación más bien humilde, y el niño se refugiaba en cómics y películas de la época, creando en su mente un mundo fascinante. Esta fascinación por crear mundos no era avalada por sus progenitores, que eran metodistas ortodoxos y no veían con buenos ojos que su pequeño desviara su atención de aprendizajes que consideraban más nobles. Cuando el niño preguntó a sus padres sobre la sexualidad a muy corta edad, básicamente lo que pasó fue que lo castigaron. Entendiendo rápido que su hogar era tierra de prohibiciones, el joven, luego de servir en el ejército hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, estudió psicología en la Universidad de Illinois, y su plan era poder abrir su cabeza a nuevos horizontes, y este detalle puede ser muy revelador, porque la psicología ayudó a Hefner al momento de idear su concepto para la revista que lo haría famoso. Además, fue en base a intricados y perversos juegos mentales que sostuvo una turbulenta vida privada. Su personalidad inquieta lo llevó a buscar modos de comunicar sus ideas a más y más personas, por lo que no tardó en demostrar un notable interés por el mundo editorial. Ingenioso a la hora de redactar, trabajó en la revista estudiantil Chaff, una publicación de corte humorístico, pero sobró evidencia de que su tema preferido era la sexualidad. Al mismo tiempo, el aspirante a empresario contrajo matrimonio con su primera esposa Mildred William, la mujer con quien perdió su virginidad, según contara él mismo más tarde. Al poco tiempo tuvieron 2 hijos. No obstante, Hefner sentía que estaba viviendo una farsa, pues tenía un trabajo creativo, una mujer, niños, habría cumplido con las expectativas de la sociedad y de su familia.
Pero aquello no lo terminaba de satisfacer y él era infeliz en su vida perfecta. Entonces, en sus largas noches de insomnio, empezó a dar rienda suelta a un proyecto que hacía tiempo sobrevolaba sus pensamientos. Él tenía en mente una nueva revista cargada de erotismo que buscaba convertir hasta el último de los sueños románticos de los caballeros. La idea de Hefner era clara: abrazar el más puro de los pseudonismos y destronar esta idea pasada de moda que decía que el sexo debía ocurrir siempre dentro de los límites del matrimonio. Con esta idea rodando sus más altas ambiciones y gracias al préstamo de amigos y familiares, dio puntapié a Playboy. Y fue así que logró sacar un impactante primer número para el que se había reservado un genial as bajo la manga, pues había comprado una fotografía de Marilyn Monroe desnuda, una imagen que había sido tomada antes del salto a la fama de la actriz. ¿Y qué hizo con esta foto? Pues la utilizó como un desplegado central. Esta primera edición incluyó una editorial escrita por el propio Hefner, donde exponía la filosofía de su creación. Una declaración de principios que puso a su lado a millones de hombres, porque no solo se trataba de mujeres voluptuosas, sino del apoyo a la libertad de expresión, del periodismo incisivo y serio y la literatura de alto nivel. Este primer número no tenía fecha, ya que Hefner pensaba que Playboy podía llegar a fracasar y nunca habría hecho un segundo número, pero ya sabemos cómo terminó la historia. Y aquello no iba a acabar en esa anécdota, porque Playboy había llegado para quedarse. La excitante fórmula del éxito. Para 1960, Playboy y Hefner estaban en la cima. El imperio del hombre contaba entre sus inversiones con una cadena de clubes nocturnos, hoteles y casinos y una legión de conejitas que amenizaban las veladas con orejas postizas, sugerentes prendas y medias negras. Pero la buena racha duró hasta los años 70, cuando el camino ya había sido allanado y otras propuestas hicieron su entrada en el mercado. Propuestas mucho menos refinadas y un poco más explícitas que aprovechaban el clima de la liberación para apostarlo todo por el material gráfico. Revistas como Hustler, fundada por el también legendario Larry Flynn, salieron a disputar a Playboy el monopolio del mercado masculino. Por otra parte, la industria del cine para adultos comenzaba a tener una llegada mucho más directa al público, y Playboy comenzaba a quedarse obsoleta. Como dirían hoy, demasiado texto, pocas fotografías. Pero no es nada fácil derribar a un gigante, y Playboy recogió el guante, extendió su línea comercial y así, sin temor a probar nuevos caminos, la marca salió a competir en el terreno del video, del cine y las nuevas tecnologías. Dicho en otras palabras, el conejito con el moño se arremangó para dar batalla a la competencia sin perder la finura de sus conejitas. A la par, Hefner comenzó a vivir en la mansión Playboy, que desde 1959 hasta 1974 se encontraba en Chicago. Posteriormente, se trasladaría a sus coordenadas finales, ubicada en Beverly Hills. La mansión de Hefner se convirtió entonces en emblema de fiestas y orgías que por las 3 décadas siguientes nadie pudo parar. Y es allí donde se daban cita actores, actrices, modelos, celebridades y artistas por igual. Se trataba de la meca de quienes buscaban contactos y todo tipo de excesos y, por supuesto, tener relaciones íntimas con las conejitas más hermosas del mundo. La mansión Playboy actualmente está evaluada en $200 millones. La propiedad tiene alrededor de 1,360 metros cuadrados. Entre los lujos que contiene está un zoológico, una casa de juegos, varias piscinas y un bosque privado. Hoy en día, la casa estuvo abandonada durante 6 años y apenas la están construyendo de nuevo. Más adelante te mostraré los videos de la mansión totalmente decadente y olvidada.
En el pasado, solo se podía especular con lo que allí adentro pasaba. Se decía de la mansión Playboy lo mismo que se dice de Las Vegas. Lo que allí ocurría, allí quedaba. El morbo popular hizo el resto, y las historias no tardaron en multiplicarse, tanto que ya nadie sabía diferenciar qué era verdad y qué inventado, generando una oportuna ambigüedad que, en lugar de resultar peligrosa, solo se seducía más y más al público en general. En 1989, Jeff contrajo matrimonio por segunda ocasión con Kimberly Conrad, una de sus exconejitas. Tuvieron 2 hijos y vivieron juntos en la mansión. No obstante, en 1998, la pareja se separó. El hombre contrajo matrimonio por tercera ocasión en el 2012 con la también exconejita de Playboy, Crystal Harris. Finalmente, esta fue la que se convirtió en su viuda y más tarde en esta historia veremos el rol que terminó ocupando. Jeff terminó posicionándose como personaje de la cultura pop estadounidense cuando trabajó en un reality que lo seguía por el deslumbrante interior de su propiedad. El sujeto iba de aquí para allá con su bata, mostrándose siempre despreocupado y preparado para entregarse a los más diversos placeres. Y es que hay que decirlo, pues para el hombre promedio de esa época, Hugh Hefner era alguien a quien admirar. Sin embargo, llegando el 2012, su revista y sus clubes nocturnos empezaron a recibir duras críticas por su visión misógina y discriminatoria. Con nuevas herramientas críticas, el mundo en que Playboy trataba a la mujer se puso bajo nuevas lupas y quedó claro que aquello sería el fin de toda una cosmovisión. Ya para ese momento, Hefner empezó a perfilar como una especie de villano para muchos, un hombre que simbólicamente había rebajado a las mujeres al rol de simples servidoras durante 3 décadas seguidas. Desde hacía tiempo se rumoraba que el imperio de Hefner tenía un par de esqueletos escondidos en el closet, básicamente porque todos los imperios tienen un esqueleto. Las preguntas no se hicieron esperar. Entonces, ¿todo eso que durante tanto tiempo se había dicho podría ser cierto? Cosas horribles ocurrían en sus dominios y otra vez las especulaciones, esta vez más recargadas. Pero nadie se esperaba lo que sucedería luego del 27 de septiembre del 2017. Ese día, el gran magnate murió a los 91 años por causas naturales, y fue entonces cuando por fin se supo todo el horror que las paredes de la mansión habían presenciado. Una vez más, la realidad superaría la ficción, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Ventilando la mansión Playboy. Las famosas conejitas de Playboy eran la cara visible de la compañía, una suerte de mascota de carne y hueso que paradójicamente se levantaban como una especie de emblema de la liberación femenina, glamurosas, hermosas y captando todas las miradas. Daban la impresión de que ellas eran las verdaderas dueñas de la compañía. Y desde todos los rincones del mundo, las candidatas se postulaban para ser parte de este ejército de bellezas de élite. Las ventajas aparentes de ser una conejita Playboy eran muchas. Fiestas, exposición mediática, la posibilidad de hacer contacto con agentes y ejecutivos de alto nivel en el mundo del espectáculo y, en primer paso, para, con un poco de suerte, tener una oportunidad de ser la siguiente Marilyn Monroe. Pero la parte menos comentada era que en el mejor de los casos a lo que podían aspirar era a ser parte del harén personal de Hugh Hefner. En 2022, todos estos rumores sumados a no pocas denuncias acumuladas a lo largo de 60 años fueron organizados y puestos al descubierto en una serie documental titulada Los secretos de Playboy.
Alexandra Dean, quien está a la cabeza de este proyecto documental que busca diseccionar la oscura intimidad tras esta marca, recopiló testimonios de exempleados, conejitas y personas del círculo cercano de Hefner. Por supuesto, avalada por las declaraciones de Crystal Hefner, la última esposa del magnate. La documentalista no dudó en mostrar por primera vez una imagen más real de lo que ocurría detrás de las puertas de la mansión más deseada del mundo. Si bien era evidente que el activo más importante de la compañía eran las mujeres, había algo que se mantenía por debajo del ojo de la prensa: las fiestas temáticas, que eran eventos de reuniones con personajes de nivel internacional y que incluían servicios de prostitución VIP. Lo tenebroso del asunto es que el consentimiento no siempre era una condición indispensable para la concreción del servicio. Ya fuera por manipulación psicológica o incluso por la fuerza, los grandes peces gordos que acudían a las tierras de Hefner siempre lograban salirse con la suya. La letra pequeña de un contrato no escrito. Según sus allegados, Hefner no distinguía entre amigos y enemigos. Jennifer Saniger, hija de su mejor amigo que además era su médico personal, se crió en la mansión Playboy desde los 6 años. Para ella, era como su segundo hogar y pudo ver de cerca a Hefner actuando de una manera que se acercaba más a la de un tirano embrutecido por el poder que a un tío bonachón. Además de que se decía que Hefner y su papá eran amantes, pues Hefner se inclinaba también a la bisexualidad. El aura de glamour que proyectaba la mansión atrajo entre otras a Holly Madison, una joven que en el año 2000 quiso ingresar a la plantilla de las conejitas, deslumbrada por figuras como Pamela Anderson y Anna Nicole Smith. Era bien sabido que Hefner tenía 5 o 6 novias a la vez, entre las que había una favorita. Este rol de niña mimada era un puesto muy codiciado y lleno de beneficios, pero también de una constante presión. Holly logró ocupar ese lugar durante 7 años y confirmó lo que otras antes ya habían declarado. Pues Hefner decidía cuándo y dónde podían hablar sus novias. Además, tenía para ellas una serie de reglas a seguir. Reglas que abarcaban desde el color de tintura que debían de utilizar hasta el control absoluto de sus rutinas. Hef decía incluso qué tipo y color de esmalte de uñas debían colocarse y les prohibía terminantemente el labial rojo. Esto podía ser, como muchos habían apuntado, una técnica de manipulación psicológica propia de un controlador compulsivo. Los rumores decían que Hefner no toleraba el labial rojo por razones misteriosas y se tejió toda una serie de teorías alrededor de este hecho. Pero la verdad parece ser mucho más sencilla. El sujeto quería mostrarse en control, todo lo que hacía en su negocio, dejando en claro que las mujeres que entraban a vivir bajo su techo eran simplemente mercancía. Una inversión que podía abandonarse en un parpadeo si se salían del plan y se atrevían a cuestionar los dictados de su patriarca. Además, para los 2000, Hefner pasaba de los 70 años y su reino privado mostraba ya signos de una patética decadencia. Las habitaciones de la mansión habían sido decoradas por última vez en los años 70 y desde entonces mantenían el mismo aspecto. Como diría una de las exconejitas, parecía una película porno filmada en el set de James Bond. Además de que el aroma de la mansión era de anciano. Pero si lo que ocurría dentro de la mansión era espeluznante, mucho peor era la estructura cuidadosamente articulada que se había construido alrededor para evitar que algo del horror trascendiera. Existía de hecho un equipo de limpieza dedicado a suprimir declaraciones de escándalos y noticias que sacaran a la luz las agresiones sufridas por las modelos y el personal femenino. Mujeres golpeadas, drogadas y abusadas, incluso secuestradas como esclavas sexuales durante días, eran retiradas de circulación y convertidas en parias por la misma élite que se habían servido violentamente de ellas.
Pero tarde descubrirían que sus historias estaban condenadas a desaparecer, pues Hefner tenía todos los recursos para silenciarlas. Además, había logrado levantar un entremado para sostener su poder y de esta manera poder cometer una serie ilimitada de abusos. Al abuelo perverso, oídos sordos. Tras la muerte de su esposo, Crystal Hefner dio varias entrevistas. Curiosamente, ella lo había defendido de todos los ataques y acusaciones anteriores, pero luego de que el magnate pasara a mejor vida, decidió cambiar su versión y a dejar testimonio de todo lo que vivió a lo largo de su matrimonio en la mansión Playboy. Pero, ¿por qué este cambio brusco en sus declaraciones? Según la misma Crystal, con ayuda de la terapia psicológica descubrió que había sido víctima de maltrato y de manipulación. Un dato no menor es que Crystal conoció a Hefner cuando ella tenía apenas 21 años de edad y él 81. Entre las revelaciones de primera mano que la exesposa de Hefner dio a la prensa, dijo que en la mansión se había impuesto un toque de queda a las 6 de la tarde y en este sentido Hefner era metódico, volviéndolo un maniático. Pues la casa debía estar en calma para que él disfrutara de su cena, que era siempre la misma, sopa de pollo con queso. Luego se tumbaba a ver sus películas favoritas. Este era un periodo de descanso para lo que vendría después, una intensa sección de sexo grupal en la que todas las personas que habitan en la mansión, excepto el personal de limpieza, estaban obligadas a participar. Según Crystal, en el fondo todo era una especie de ritual que Hefner organizaba para no sentir el paso del tiempo, porque la verdad es que ya era un anciano y todos se apresuraban en complacerlo para mantener sus lugares en el negocio. De hecho, todas sus conejitas favoritas debían pasar por las orgías organizadas en la mansión como una especie de prueba para demostrar que eran dóciles y bien dispuestas. Crystal recordó la primera vez que se topó cara a cara con una de esas fiestas. Casi le resultó surrealista la cantidad de geles y juguetes sexuales que habían por toda la habitación repleta de espejos. Y esto sin hablar de la cantidad de drogas y también de la zoofilia. Porque claro, esto se vuelve más y más turbio, pues ella confesó que Hefner, aún en sus últimos días, no dejaba de tener las secciones de orgías entre ellas, aunque él ya no podía participar porque era muy anciano, pero le encantaba mirar a todas ellas en acción. ¿Te imaginas lo traumático y cansado que debió ser para estas mujeres tener diariamente este tipo de secciones grupales aún sin ganas? Es por eso que una de ellas confesó: debía estar diariamente drogada y tomada para poder aguantar este ritmo sexual y soportar intensas horas de juegos sexuales. Recuerda que solo eran 2 minutos lo que sabía que ella tenía que aguantar, porque era lo que él duraba con cada una antes de pasar con la siguiente. Sin duda, esto fue una experiencia traumática con la que la mujer debió convivir durante años, hasta que finalmente y tras la muerte de su esposo, pudo tratarla en terapia, pues confesó: creo que en realidad tenía el síntoma de Estocolmo, resumió Crystal con congoja. Otros detalles fueron emergiendo de parte de otra conejita, como la manía que tenía Hefner por no usar protección y utilizar aceite para bebé como lubricante en sus encuentros íntimos. A pesar de que esto causó infecciones y problemas ginecológicos en sus compañeras y aún con una orden médica de por medio, él se negó a abandonar la práctica. ¿Te imaginas vivir siempre con la zozobra de traer infecciones y aún así tener que hacer estas asquerosas prácticas? Pero Hefner siempre se salía con la suya, pues contradecir a él era un boleto de salida inmediato. Tampoco hizo caso a sus médicos cuando le advirtieron que estaba abusando de las famosas píldoras azules, el Briaga. Debido a esto, padeció uno de los más conocidos efectos secundarios adversos. Perdió la audición de un lado. Ante el esperable "te lo dije" de sus allegados, él respondió que prefería 1000 veces quedarse sordo
que renunciar al sexo. Y en eso quizás no hubiera habido nada de malo, excepto de que Hefner era un depredador inescrupuloso. La historia y los secretos de la mansión Playboy han ocupado portadas y especiales televisivos. El escándalo se ha ido ramificando, pero también diluyéndose con el tiempo. 6 años después de la muerte del hombre que decidió modelar el erotismo con sus propias reglas, mucha agua ha corrido bajo el puente. La herencia de Hefner se repartió entre sus 4 hijos y una buena parte fue para las instituciones benéficas. Que todo quede en una especie de hermetismo parece que responde a la misma lógica, por lo que todo quedó encubierto mientras que el hombre estaba con vida. Pero la pregunta es, ¿por qué sostenían todos tanta lealtad con este monstruo? La respuesta no es muy compleja. Se descubrió que la mansión Playboy contaba con cientos de cámaras y micrófonos ocultos en sus habitaciones. ¿Qué significaba esto? Que Hefner fue durante años el sabio guardián de los oscuros secretos de muchas de las celebridades, políticos, incluso personajes de la iglesia y personas de poder que acudían a su lugar para saciar sus más oscuros deseos. Entonces, estuvo cruzada su impunidad con una serie de extorsiones. Bueno, no existen pruebas, pero tampoco dudas. Quizás no todo lo que pasaba allí se quedaba allí, como ellos decían. El conejo ha muerto. El fundador de la revista Playboy vendió la mansión de Los Ángeles antes de morir, pero se le permitió seguir viviendo allí hasta su fallecimiento. Ahora, el famoso Palacio de las Fiestas está siendo refaccionado en su totalidad a medida que su nuevo dueño intenta que vuelva a un estado habitable. El lugar fue tomado por saqueadores cuando nadie vivía allí, y de acuerdo con la revista Magazine Globe, las habitaciones, incluso la de Hef, fueron despojadas de cosas como juguetes sexuales, estatuas doradas, sábanas usadas y lencería. Además, se llevaron también obras de arte valiosas. Incluso aseguran que fueron quitadas piezas de la mampostería a modo de recuerdo. Finalmente, ahora después de la gestión de algunos funcionarios de la ciudad para convertirla en un monumento histórico, accedió a restaurar la casa a su grandeza original. Lo correcto y lo incorrecto suelen relajarse con respecto a la época, mientras que hoy mismo los límites están difusos y los discursos no son capaces de abarcar todas las facetas de un mismo fenómeno. El caso de la mansión Playboy nos hace reflexionar sobre el negocio que esconde el sexo y el rol que hombres y mujeres han mantenido en este negocio. También podríamos agregar que el poder, como se ve, se sabe y se corrompe. Por ende, el poder absoluto corrompe totalmente. También se sabe que los dueños de los imperios siempre han tenido la tendencia de creerse dioses, al menos dentro de sus carísimas 4 paredes, con piscinas y solariums. Por su parte, Playboy decidió cerrar después de décadas la versión en papel de la revista en el 2020. Ahora, todo cambiará con su nueva plataforma centrada en los contenidos digitales. Playboy se transforma para adecuarse a los tiempos, como las tentaciones se transforman para adaptarse al mercado. ¿Hay algo de malo en explorar la sexualidad? Claro que no. Lo malo es que tras esto, las perversiones de la humanidad y el abuso del poder cambian de nombre y se siguen reproduciendo como inocentes conejitos. Ahora, a 6 años de la muerte de Hefner, lo único que sigue en pie en esta mansión es la estructura principal, pero el resto no existe más. Se trata de una renovación que incluye excavadoras. El nuevo dueño dijo: espero con ansias esta oportunidad trascendental de transformar una propiedad histórica del país. Y así como lo quería el señor Hefner, planeo remodelarla meticulosamente con la más alta calidad. Pero aunque la mansión Playboy haya perdido su brillo, el legado de Hef seguirá vivo, pues fue el primer hombre que le dio rienda suelta y abrió las puertas a la libertad sexual.
Bueno, mis esmeraltóxicos, por mi parte es todo. Espero y hayan disfrutado de este documental hecho especialmente para todos ustedes. No olviden regalarle amor a este video con su like y si no te has suscrito a mi canal, ayúdame a hacerlo sin olvidar activar la campanita de notificaciones. Los espero en el próximo Esme TV Tours y por tanto les dejo las imágenes de la exploración en la mansión Playboy. Hasta la próxima.